Hola Ali, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, ahora sí te escucho bien. Ya, entonces ahora vamos a poder evidenciar cuál fue la estructura que vamos a utilizar en el tema de la fase uno. Y además de eso, ¿cómo le vas a explicar a la profe todo lo que hemos venido realizando grupalmente? Entonces, más o menos, explícame un poquito cómo le estás estructurando para que concuadre en el tema de los 5 minutos que la profe nos va a dar. Ya, a ver, yo intenté resumir lo más posible lo que comentábamos en nuestra anterior charla, en nuestra reunión. Y nada, pensaba igual ir como por puntos y por pregunta, explicando más o menos qué es a lo que nosotros hemos llegado. Si quieren, igual ahorita les digo un poco más o menos de cómo sería. Claro, o sea, para que nos expliques un poquito como que lo resumido de todas las preguntas que estábamos haciendo. Listo, entonces empezaríamos con qué es el derecho penal internacional y para nosotros es una convergencia entre la legislación penal nacional de los estados y los aspectos penales de la legislación internacional. Entre sus contenidos encontramos el control de guerra, la reglamentación de los conflictos armados, la persecución de infracciones de leyes de guerra y los delitos comunes de interés internacional. Es parte fundamental de estas que exista la voluntad de los países para que así la Corte Penal Internacional ejerza jurisdicción sobre los tribunales de los países que cumplen con el estatuto de la Corte. Esta pregunta nos lleva a quién puede llevar el caso a la Corte. Y nosotros hemos colocado que cualquier Estado parte puede remitir esta situación a un fiscal, donde se deberán expresar los delitos que se hayan cometido y solicitar también una investigación. La Corte tiene competencia entonces de los siguientes crímenes: de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Para proceder a la fase en el proceso de juzgamiento encontramos cuatro puntos importantes. El primero es que el acusado deberá estar presente durante el juicio. El dos es que al comenzar el juicio, la sala de primera instancia dará lectura ante el acusado de los cargos que se hayan confirmado con anterioridad. El tercer punto nos habla que la misma sala se cerciorará de que el acusado comprenda la naturaleza que conllevan estos cargos para darle así la oportunidad de declararse culpable o inocente. Y como cuarto punto, en el juicio el magistrado presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que ésta sea justa. Cuando exista un fallo condenatorio mediante el artículo 74 del Estatuto de Roma, la sala de primera instancia deberá fijar una pena que se interpondrá de acuerdo a las pruebas practicadas y que esta misma no debe ser mayor a 30 años. Por otro lado, tenemos como pregunta qué son los crímenes de lesa humanidad, en lo que nosotros hemos llegado a la conclusión de que se entienden como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, que son cualquier acto que se cometa por parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil. Y con conocimiento de dicho ataque encontramos que se realizan el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, tortura, crímenes de apartheid, desaparición forzada, entre otros, donde su principal característica es que es imprescriptible, ya que debe existir una acción violenta que se agrave de manera intencional por parte de quien la comete. Asimismo, los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir en cualquier tiempo, ya sea de paz o de guerra. Caso contrario de los crímenes de guerra, los cuales son aquellos que violan las costumbres y convenios de la guerra y, y constituyen infracciones al derecho internacional humanitario, mismas que se refieren en el artículo 8 del Estatuto de Roma y que son expresados como infracciones graves a los convenios de Ginebra mediante el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, los experimentos biológicos, eh, la, eh, la destrucción de bienes no justificados por necesidad militar, que sean ilícitos y de manera arbitraria. Asimismo, forzar a un prisionero de guerra. En este mismo artículo encontramos que se realiza una distinción entre la violación de los conflictos armados internacionales como no internacionales. También son imprescriptibles, es decir, que el Estado puede perseguirlos, investigarlos y sancionarlos en todo momento. Y A esto nos tal lleva. vez, Ali, averiguaste si estos crímenes de lesa humanidad prescriben.
No, son imprescriptibles también Ah, los ya, de ya. lesa humanidad, tanto como los crímenes de guerra Ah, ya. y cualquiera de los que que trate la Corte Penal Internacional. Entonces, ahorita lo que yo iba es a la diferencia que existen entre los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internacionales y no internacionales, de los cuales hemos encontrado que en los conflictos internacionales queda prohibido el uso de la fuerza y se encuentran directamente normados por el derecho internacional humanitario. A diferencia de los conflictos armados no internacionales que son reconocidos y regulados por el artículo 3 común, en el cual se establecen cuáles son sus características y los elementos del mismo, y el protocolo adicional 2, en su artículo 1, donde los conflictos se desarrollan con mayor intensidad, tienen un marco de jerarquía estructurado y no existe la prohibición sobre el uso de la fuerza del interior del Estado. Entonces, ¿quiénes pueden intervenir en las audiencias ante la Corte? Encontramos que son el Tribunal de la Corte Penal Internacional, conformado por 3 magistrados, el secretario, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el defensor del acusado, el abogado de la víctima y la víctima. Para concluir, tenemos que los puntos centrales que se deben tratar en la audiencia son el, la presentación de las pruebas suficientes que tengan motivación y hayan sido fundamentadas para creer que se cometieron los crímenes ya mencionados anteriormente, donde el fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las mismas, donde no será necesario llamar a testigos para declarar en juicio. Eso es lo que yo pude resumir de todo lo que hemos hablado y de lo que hemos averiguado juntas y por separado. No sé si les parece bien o si debo cambiar algo o aumentar algo. No, sí está bien. No, sí está Ali, súper lo bien. único que te iba a preguntar es, ¿te tomaste el tiempo? Sí puedes acabar en 5 minutos. Yo ahorita que Sí, estoy sí, sí tomando puedo el acabar. tiempo, te salió 6 minutos, pero tal vez si hablas un poquito más rápido, está súper bien todo lo que dijiste. Ya, sí voy a Dale, intentar hablar un prosegue. poquito más rápido, ver si le puedo resumir algo más. Sí, entonces, listo chicas, entonces con esto quedaríamos para el día lunes para poder exponer y listo, entonces ya nos vemos y cuídense. Ya, chicas, Ya, súper chicas, bien. entonces Ya nos nos vemos. vemos, Chao, ¿ya? chicas, Chao. cuídense. Chao. Chao. Si necesitas ayuda, no dudes en decirnos Sí, para poder ayudar. en escribirnos. Ya, listo, chicas, muchas gracias. Ya, dale. Gracias. Dale, cuídate. Chao.